Desde el primer segundo quedó claro que Alonso venía encendido. No fue una frase preparada, ni una respuesta de manual, ni una queja suave de esas que se pierden entre titulares. Fue directa, contundente y con un mensaje que dejó al paddock helado. Apenas terminó la carrera, Fernando llegó al micrófono con ese gesto suyo que todos conocemos, mandíbula apretada, mirada fija y cero intención de maquillarlo todo para quedar bien. Respiró hondo, miró al periodista y soltó la frase que lo cambió todo: lo que pasó hoy no es normal, y la FIA tiene que explicarlo ya mismo. No era un reclamo, era una acusación, y lo dijo con una claridad que nadie esperaba. Los periodistas se quedaron en silencio, algunos incluso dejaron de grabar pensando que vendría una típica aclaración, pero Alonso siguió: me cambiaron la carrera, y no por velocidad, por decisiones. Yo quiero saber por qué. Ahí estalló la bomba, ahí el ambiente se volvió eléctrico, ahí todos entendieron que esto no era una queja más que, era Fernando Alonso diciendo, sin rodeos, que la FIA había influido directamente en su resultado. El tono era muy diferente al de otras veces. No había ironía, no había sarcasmo, no había exageración, había bronca real, bronca de campeón, bronca de alguien que siente que le torcieron la carrera, con una decisión que nadie puede explicar. Y cuando le preguntaron si había hablado ya con el equipo, respondió con una frialdad que puso a todos en alerta: hablaremos, pero primero quiero que la FIA me dé una respuesta inmediata. La palabra inmediata fue la que terminó de prender fuego al paddock, porque Alonso no pide explicaciones cuando puedan, ni cuando lo analicen, ni cuando publiquen el informe. Las quiere ya, hoy, y cuando Fernando exige, el mundo de la Fórmula 1 escucha. A su alrededor, los jefes de prensa empezaron a ponerse nerviosos. Un ingeniero de Aston Martin le hizo una señal para cortar, pero él no cortó, miró a cámara y, sin subir el tono, dijo algo que dejó claro que había cruzado un límite. A veces parece que unas cosas se miran y otras no, y hoy se vio clarísimo. Ese unas cosas se miran y otras no es dinamita pura. Es la clase de frase que la FIA odia, la clase de frase que puede generar investigación, y la clase de frase que solo suelta a alguien que se siente injustamente tratado. Alonso lo sabía, y aún así lo dijo, porque esta vez, para él, esto dejó de ser un problema técnico, es un problema de justicia deportiva. Lo que hizo explotar a Alonso no fue un detalle menor ni una simple interpretación polémica, fue una decisión concreta, visible, que cambió la carrera en un solo instante, y que, según él, no tiene ninguna explicación lógica. Todo empezó en el momento en que Fernando estaba peleando por mantener posición. No era una batalla sucia, no había contacto, no había maniobras peligrosas, simplemente, estaba defendiendo con la experiencia y la precisión que lo caracterizan, y entonces llegó el momento clave, la investigación de la FIA. Primero apareció en pantalla, luego se avisó por radio al equipo, y justo ahí, de forma milimétrica y sospechosamente oportuna, llegó la decisión que cambió la carrera, un aviso de que había cometido una irregularidad en la maniobra, una irregularidad que nadie pudo ver, que no mostró ninguna repetición clara, y que, para colmo, llegó justo cuando Alonso estaba recortando tiempo y acercándose al grupo de adelante. La penalización llegó más rápido que en cualquier otra acción similar del fin de semana, más rápido que las quejas de otros equipos, más rápido de lo que la FIA suele revisar estos incidentes, demasiado rápido, tanto que dentro del paddock algunos dijeron fue casi instantáneo, como si ya estuviera decidido antes. Esa sensación, la de que algo ya estaba cantado, fue la chispa que encendió a Fernando, porque cuando un piloto siente que no se están aplicando los criterios iguales para todos, cuando nota que su nombre pesa demasiado en ciertas decisiones, cuando percibe que su estilo, su fama o su historia generan un trato distinto, ahí aparece la bronca de verdad, y eso fue exactamente lo que pasó. Para colmo, mientras Alonso recibía esa penalización express, otros incidentes prácticamente idénticos, misma maniobra,
Mismo tipo de defensa, mismo grado de agresividad no se investigaron, o simplemente recibieron un no se tomará acción. Ese contraste fue lo que terminó de enfurecerlo, porque para él quedó clarísimo, si la FIA quiere investigar a alguien, lo investiga, y si no quiere, simplemente lo deja pasar. Y justo ese día, justo en ese momento, decidieron poner el foco en él y nadie supo explicar por qué. Alonso lo dijo después en privado, muy serio, muy molesto, esto me costó la carrera. No fue un error de conducción, fue una decisión. Aston Martin revisó la data, comparó las trayectorias, analizó telemetría, y según gente dentro del equipo, no encontraron nada que justificara una sanción, nada, y cuando Fernando se enteró de eso, su enfado pasó de molesto a esto es inadmisible, porque no se trata solo del resultado, se trata del principio. Lo que terminó de desatar la furia de Alonso no fue solo la penalización, fue lo que encontró después, cuando revisó la telemetría y comparó datos con otras maniobras del fin de semana, porque ahí apareció el detalle técnico sospechoso, ese que él mismo insinuó con la frase, hay cosas que se miran y otras que no, y ese otras que no es exactamente lo que pone en jaque a la FIA. En la sala de ingeniería, después de la carrera, Fernando se sentó frente a la pantalla con su ingeniero de rendimiento, pidió ver su trazada, su frenada, el ángulo de giro, la distancia entre coches, y el delta de velocidad respecto al rival, todo normal, todo dentro de los límites. Pero cuando pidieron comparar esa misma maniobra con la de otro piloto que había hecho exactamente lo mismo momentos antes, ahí apareció la bomba, los parámetros eran idénticos, y a ese otro piloto no le investigaron nada, ni aviso, ni warning, ni nota, nada, la curva era la misma, la defensa era la misma, el movimiento, casi calcado, la diferencia, solo uno era Fernando Alonso, y el otro no, y eso, para él, fue imperdonable. Aston Martin pidió explicaciones a los delegados técnicos. Los delegados respondieron con un vago, circunstancias específicas del incidente, pero cuando se pidió aclaración técnica concreta, la respuesta fue silencio. No hubo informe detallado, no hubo análisis publicado, no hubo imágenes on-board extra, nada que respaldara la penalización. Y acá viene lo más sospechoso, la FIA tardó casi media hora en liberar las cámaras on-board completas de ese momento, media hora en la que los equipos empezaron a preguntarse qué estaban revisando exactamente y por qué no querían mostrarlo desde el primer instante. Un mecánico veterano de Aston Martin lo dijo sin filtro, cuando tardan tanto en mostrar una on-board es porque no quieren mostrar algo. Pero lo que más irritó a Fernando fue otro detalle que salió a la luz al comparar datos de telemetría. La FIA analizó su maniobra en base a un parámetro que no se había usado en todo el fin de semana, o sea, evaluaron a Alonso con un criterio que no aplicaron a nadie más. Fernando lo dijo así, casi en privado, si cambias el criterio, solo cuando yo defiendo. No es un criterio, es un objetivo, ahí se entendió todo. Por eso exigió una respuesta inmediata, por eso habló delante de cámara sin guardarse nada, por eso el paddock entero se quedó mudo, porque si el criterio cambia, según el piloto, no estamos hablando de deporte, estamos hablando de algo mucho más grave, y este detalle, este dato técnico, este doble estándar, fue la gota que colmó el vaso. Cuando Aston Martin pidió explicaciones formales a la FIA, lo que ocurrió después no hizo más que aumentar la sospecha generalizada. En lugar de recibir una aclaración rápida y transparente, como suele ocurrir en decisiones claras y sin controversia, se encontraron con un silencio incómodo que se alargó demasiado. No fue un simple "estamos revisando los datos", ni un "publicaremos el informe en breve". Fue un silencio que pesaba, que se notaba forzado, casi estratégico, y que dejó a todos preguntándose qué estaba pasando realmente detrás de escena. Normalmente, cuando un piloto recibe una penalización discutible, la FIA se apura a explicar los motivos, porque sabe que el ruido mediático puede crecer rápidamente. Esta vez no fue así. Nadie salió a aclarar nada, no hubo comunicado, no hubo portavoz dando la cara.
y cada minuto que pasaba hacía que el enfado de Alonso fuera aún más comprensible. Era como si la federación prefiriera dejar que el tema se enfriara por desgaste, evitando responder a la pregunta esencial: ¿qué criterio habían usado para sancionarlo? Incluso dentro del paddock, el silencio llamó la atención. Varias figuras técnicas, acostumbradas a ver cómo la FIA actúa casi de manera automática en situaciones similares, empezaron a comentar con cierta preocupación que esta vez algo no encajaba. Un ingeniero de otro equipo lo describió así, en voz baja pero con total claridad: cuando la FIA no habla, es porque no encuentra cómo justificar lo que hizo, y ese razonamiento corrió como un reguero de pólvora. Mientras tanto, en Aston Martin se vivía una mezcla de frustración y nerviosismo. El equipo sentía que la falta de respuesta los dejaba indefensos frente al ataque de Alonso y, sobre todo, que los dejaba en una posición incómoda ante el resto de la parrilla. Si la penalización no tenía base sólida, ¿por qué ellos debían asumir el costo de esa decisión? ¿Por qué tenían que tragarse una sanción que cambió por completo su carrera sin una explicación convincente? Pero lo más grave fue que, al mismo tiempo, la FIA sí respondió a otras consultas de otros equipos sobre incidentes totalmente distintos ocurridos durante la carrera. Es decir, mientras ignoraban el reclamo de Alonso, sí atendían otros asuntos, como si eligieran selectivamente qué valía la pena aclarar y qué no. Y ese doble estándar reforzó la idea de que algo muy raro estaba pasando. La tensión creció todavía más cuando, horas después, un portavoz del equipo rival implicado dijo abiertamente que ellos no habían presentado ninguna queja sobre la maniobra de Alonso. Eso dejó en evidencia que la investigación no se había iniciado por protesta del otro piloto, sino por iniciativa directa de la FIA, y eso, en Fórmula 1, es un detalle que no pasa desapercibido. Alonso, al enterarse de todo esto, no hizo falta que levantara la voz. Simplemente dijo, muy calmado pero con un tono que heló la sangre de quienes lo escucharon: si la decisión fue correcta, que lo expliquen. Y si no lo explican, es porque no pueden. Esa frase se volvió un mensaje directo, casi una acusación sin adornos, y dejó a la FIA con una presión enorme para responder. Y lo irónico es que, cuanto más tiempo pasaba sin explicación, más daba la impresión de que Alonso tenía razón. Las reacciones dentro del paddock no tardaron en llegar, y lo curioso es que muchas de ellas no aparecieron en las cámaras oficiales ni en los comunicados formales, sino en los pasillos, en los hospitality y en esas conversaciones cortas entre pilotos que dicen muchísimo sin necesidad de levantar la voz. Porque cuando Alonso acusa a la FIA de manipular una carrera, el paddock entero se pone en alerta. Saben que una acusación así no es un capricho, ni un intento por desviar atención, ni una pataleta. Cuando Alonso habla, sobre todo cuando habla con esa frialdad tan característica, es porque ha visto o sentido algo serio. Lo primero que llamó la atención fue el comportamiento de los pilotos más veteranos. Hubo varios que, apenas terminó la carrera, se acercaron a Fernando sin cámaras alrededor, no para darle la razón públicamente. La mayoría no se atreve, porque criticar a la FIA trae consecuencias, sino para decirle en voz baja: entiendo lo que sentiste. Esas frases cortas, casi susurradas, que solo se dicen cuando hay confianza, y que demuestran que no fue el único que percibió algo extraño durante el fin de semana. Uno incluso añadió: a mí me pasó hace 2 carreras, pero preferí callar. Pero hubo otro grupo que llamó aún más la atención: los ingenieros de otros equipos, gente que vive pegada a la telemetría, que respira datos, que entiende perfectamente cuando una sanción puede tener una base técnica y cuando huele a algo más. Y lo que comentaban, sin cámaras y lejos de los micrófonos, era que la maniobra de Alonso no justificaba una penalización en ningún reglamento que se haya aplicado este año. Es decir, que la decisión no encajaba con el criterio utilizado en otras carreras recientes. Ese tipo de análisis, dicho por personal técnico de otros equipos, no solo es inusual, es extremadamente grave. Uno de ellos incluso dejó caer un comentario que empezó a circular con fuerza entre los periodistas especializados: aquí hay miedo a admitir que la FIA se equivocó, y ese miedo explica por qué nadie en la federación reaccionó rápido.
por qué el informe tardaba en publicarse y por qué la tensión subía en lugar de bajar. Los pilotos jóvenes, en cambio, fueron mucho más cautelosos. Algunos se limitaron a decir que no habían visto las imágenes. Otros evitaron hablar del tema directamente, como si les hubieran recordado que criticar decisiones de la FIA puede costarles puntos de superlicencia, sanciones o un trato menos favorable en futuras investigaciones. Y esa autocensura, que todos en el paddock reconocen, solo hizo que las declaraciones de Alonso resonaran todavía más. Dentro de Aston Martin, el ambiente no podía ser más incómodo. Mientras el equipo trataba de calcular la magnitud del escándalo, había una sensación inquietante entre varios ingenieros, la de que apoyar públicamente a Fernando podía exponerlos a represalias de la FIA. Algunos comentaban que se sentían atrapados entre mantener la lealtad interna y no enfadar al organismo que controla prácticamente todo. Es una tensión silenciosa, pero muy real, y mientras todo esto ocurría, los periodistas más influyentes del paddock comenzaron a escribir entre líneas. No decían que había manipulación, pero sí que la decisión fue especialmente rápida, que el procedimiento no fue el habitual, o que hay inconsistencias claras con sanciones de carreras anteriores. Es la forma elegante de decir algo no cuadra. En resumen, aunque nadie salió oficialmente a respaldar a Alonso, la sensación general era que muchos entendían perfectamente por qué había explotado. Y más importante aún, varios insinuaban que este no era un caso aislado. Dentro de Aston Martin el ambiente se volvió irrespirable, apenas las declaraciones de Alonso empezaron a circular por todo el paddock. Lo que había comenzado como un enfado puntual tras una penalización dudosa, se transformó en un terremoto interno que golpeó directamente al corazón del equipo. Y lo más dramático es que no fue solo el contenido de las palabras de Fernando lo que generó el caos, sino lo que esas palabras implicaban, una acusación pública contra la FIA, lanzada desde un piloto de su calibre. Podía traer consecuencias verdaderamente serias. Los primeros en reaccionar fueron los jefes de ingeniería, que entendieron de inmediato que la situación los ponía en un lugar delicadísimo. Si defendían a Alonso, podían parecer desafiantes ante la FIA, y ningún equipo quiere ponerse en la mira del organismo que decide sanciones, revisiones, límites y procedimientos. Pero si no lo defendían, corrían el riesgo de romper su relación con el hombre que carga con todo el peso competitivo del proyecto. Era una trampa perfecta, un callejón sin salida. En los pasillos del motorhome se notaba el nerviosismo, incluso en detalles mínimos, ingenieros hablando en voz más baja de lo habitual, mecánicos revisando sus tablets sin concentrarse realmente, miembros del staff entrando y saliendo de las oficinas con el móvil en la mano, esperando instrucciones. La sensación general era que nadie sabía cómo reaccionar sin meterse en problemas. Y eso, en un equipo que depende del orden y la estructura, es veneno puro. Lawrence Stroll tardó muy poco en convocar a una reunión de emergencia, no porque quisiera defender al equipo, sino porque sabía que la situación podía escalar a un nivel políticamente peligroso. Las relaciones con la FIA no son un detalle menor para él. De hecho, son uno de los factores que más cuida, y ahora, su piloto estrella acababa de dinamitar esa relación en directo. Para Stroll, esto no era solo una polémica, era un problema de control. La reunión fue tensa desde el primer minuto. Los directores técnicos intentaban explicar que la penalización había sido inusualmente rápida, pero al mismo tiempo evitaban decir nada que pudiera sonar a desafío directo a la FIA. Uno de ellos llegó a sugerir que quizá era mejor no insistir más para no empeorar las cosas, lo que desencadenó miradas incómodas dentro de la sala, porque aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que esa postura implicaba dejar solo a Alonso en medio de la tormenta. Pero lo más incómodo de todo fue el rol de Lance Stroll. Se mantuvo en un segundo plano, sin opinar demasiado, sin apoyar claramente a Alonso, pero tampoco contradiciéndolo. Era evidente que prefería no meterse en un conflicto con la FIA, y esa falta de respaldo, aunque nadie lo señaló directamente, quedó flotando en el aire como una de las razones por las que Fernando estaba tan molesto desde hacía semanas.
Él necesitaba un equipo que se plantara cuando había una injusticia, y lo que encontró esa noche fue un grupo que discutía cómo no enfadar a la federación. Alonso, por su parte, observó todo desde un silencio impenetrable. No levantó la voz, no discutió, no gesticuló. Su postura fue aún más inquietante, tranquila, fría, completamente consciente de que su mensaje ya estaba dado. Y esa calma, esa forma de no ceder ni un milímetro, puso al equipo todavía más nervioso. Un piloto joven tal vez se hubiera retractado, o al menos aclarado, pero Fernando no. Él sabía exactamente lo que había dicho y por qué lo había dicho. Cuando terminó la reunión, quedó claro que Aston Martin estaba atrapado en un conflicto que no controlaba. Por un lado, la FIA, con la autoridad absoluta. Por otro, Fernando Alonso, con una credibilidad que trasciende al propio equipo, y en el medio, un grupo directivo que no quería enemistarse con ninguno, pero que inevitablemente iba a quedar mal con alguien. Y lo más dramático de esta situación es que todos entendieron algo esa noche: si la FIA decidía tomar represalias, el equipo entero iba a sufrir, y si el equipo no defendía a Alonso, las consecuencias dentro del garaje podían ser irreparables. La pregunta, a partir de ese instante, dejó de ser ¿qué pasó en la carrera?, y pasó a ser otra mucho más peligrosa: cómo se sostiene un proyecto cuando tu piloto estrella siente que está luchando solo. Al final del día, lo que pasó no es solo una penalización más, ni una discusión técnica sobre una maniobra discutible. Lo que vimos hoy es algo mucho más grande: un piloto que lleva más de 2 décadas compitiendo al más alto nivel, harto de sentir que algunas decisiones no se toman con el mismo criterio para todos. Un piloto que ya no está dispuesto a callarse cuando algo no encaja, cuando algo huele mal o cuando el deporte que ama pierde la transparencia que debería protegerlo. Porque Fernando Alonso no explotó por un simple incidente de carrera. Explotó por la acumulación de semanas, de meses, de temporadas completas viendo patrones que todos conocen pero que pocos se atreven a decir en voz alta. Explotó porque no quiere una Fórmula 1 donde las reglas cambian según el nombre del piloto, el color del coche o el momento político del campeonato. Y hoy, por primera vez en años, lo dijo sin filtros y delante de todo el mundo: la FIA puede callar, puede retrasar sus informes, puede esperar a que pase la tormenta, pero lo que ya no puede hacer es ignorar lo evidente. Un 2 veces campeón del mundo acaba de dejar públicamente en duda la imparcialidad del organismo que dirige este deporte. Y cuando alguien como Alonso hace eso, el ruido se convierte en presión, la presión en debate, y el debate en una obligación de responder. Aston Martin, mientras tanto, queda atrapado en el fuego cruzado, intentando proteger la relación con la FIA, intentando contener a Fernando, intentando no romper un proyecto que ya venía frágil, lleno de grietas y decisiones cuestionables. Saben que si esto se descontrola, pueden perder mucho más que una carrera. Pueden perder el liderazgo, pueden perder el vestuario, pueden perder a su único pilar competitivo. Y ahora mismo, todos estamos esperando lo mismo. ¿Responderá la FIA? ¿Habrá investigación? ¿Llegará una sanción ejemplar o un silencio aún más sospechoso? ¿Y cómo reaccionará Alonso si siente que lo vuelven a castigar por decir la verdad? Lo cierto es que esto no terminó hoy, esto recién empieza, y lo que se decida en las próximas horas puede cambiar no solo el futuro inmediato de Alonso, sino la credibilidad entera del campeonato. Si vos también crees que este tema es demasiado grave para dejarlo pasar, deja tu comentario y suscríbete, porque en cuanto la FIA hable, o no hable, lo vamos a contar acá, sin filtros y como nadie más se atreve a hacerlo. Lo de hoy no fue una simple polémica, fue un mensaje, y la Fórmula 1 entera lo escuchó.